Dios eterno, clamamos a vos en esta hora. Te pedimos, Señor, por la vida de esta nuestra hermana, de esta tu hija amada. Señor, bendecí en esta hora la vida de Olguita. Dale, Señor, la unción de tu Espíritu, el poder de tu Espíritu, para que ella pueda hablarnos de tu parte. Señor, y que cuando ella predique tu palabra corra veloz en medio nuestro, transformando nuestros corazones, cambiando nuestras vidas, liberándonos de las ataduras. Señor, por tu gracia podamos hoy ser libres de toda atadura mientras Olga predica tu palabra con el poder de tu Espíritu. Gracias, Señor, por su vida, por su amistad, por su amor. Te damos a vos la gloria y la alabanza por siempre. Amén. Están todos muy bellos. Se nota que el Señor está obrando. ¿Saben que nuestro Redentor es todopoderoso? Es todopoderoso. Y nosotros no solamente tenemos que saberlo, experimentarlo, sino vivirlo. Y para eso tenemos que conocerlo, que es todopoderoso. Y les voy a leer de la carta a los Colosenses, del capítulo 2, algunos versículos. Esto se lo digo a ustedes para que nadie los engañe con palabras seductoras o persuasivas, dice en otra versión. Esto se lo digo a ustedes para que nadie los engañe con palabras seductoras, persuasivas. Por eso, habiendo recibido a Jesucristo como su Señor, deben comportarse como quienes pertenecen a Cristo. Por eso, habiendo recibido a Jesucristo como su Señor, deben comportarse como quienes pertenecen a Cristo. En otra versión dice, por tanto, de manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a recibir nuevamente. Hemos hecho oraciones para recibir a Jesús en el corazón. Pero acá dice, habiendo recibido como su Señor, lo vamos a volver a hacer para reafirmar y para que en el mundo espiritual se escuche que Jesucristo es nuestro Señor. Nos vamos a poner de pie porque vamos a recibir al Todopoderoso, al Redentor, al que vive y reina para siempre. Vamos a recibir al que dio la vida por nosotros. Y siempre digo lo mismo, ¿no? Muchas veces cuando estamos en el hospital y visitamos a las personas, hacemos hacer esta oración, ¿no? Y hay algunos hermanos que dicen, bueno, yo ya la hice. No importa, siempre la tenemos que hacer, siempre tenemos que reafirmar que Jesucristo es mi Señor, para recordárselo al diablo, que es nuestro enemigo, para reafirmarnos nosotros en esa fe, porque la fe la tenemos que tener puesta en Jesucristo, no en otras cosas, no en otras personas. Entonces vamos a cerrar los ojos y repitan después de mí. Señor Jesús, sé que sos mi Redentor, sé que estás vivo, sé que has perdonado todos mis pecados en la cruz. Y hoy te abro las puertas de mi corazón nuevamente. Te recibo como mi Señor
como mi Salvador. Y te doy gracias por tu amor, manifestado cuando diste tu vida por mí. Amén. Se pueden sentar. Dice que tenemos que estar con raíces en el versículo 7. Raíces en Él, firmemente basados en Él por la fe, como se les enseñó, y dando siempre gracias a Dios, arraigados y sobreedificados en Él. Lo primero, no nos dejemos engañar con palabras seductoras. Recién Lucrecia contaba su testimonio y ella fue engañada por estos falsos profetas, por personas que le mentían, le engañaban, que no le podían dar lo que ella buscaba. Los engaños del maligno que usa a personas, a las veces que nosotros recurrimos como salvadores, pero el único salvador y redentor es Jesús. No nos dejemos engañar por las mentiras que nos ofrece el mundo. No nos dejemos engañar aún con palabras de adulación que nos dicen. A veces las palabras son como telarañas. Una vez estábamos orando con Josefina por una persona y el Señor le muestra como unos hilitos, ¿no? Eran los hilitos de la telaraña. Y el hilo de la telaraña es un hilo fuerte, finito, invisible. A partir de ese momento me acuerdo que empecé a fijarme en ese detalle de cómo eran las telarañas. Son hilos firmes y si vos lo tocás se te enreda en el dedo y no lo podés despegar, pero no te das cuenta que se te está pegando, no te das cuenta. Y muchas veces las palabras de adulación, las palabras de intimidación, son como esas telarañas que nos van envolviendo y nos van apartando del Señor. Y observaba que las arañas tejen de noche y siempre están tejiendo, siempre, no dejan de tejer. Así es el enemigo de nuestras almas. Pero mi Redentor es todopoderoso. Él es el que tiene el poder para deshacer esas telarañas con las que a veces nos envuelven y no nos damos cuenta. Tenemos que permanecer con raíces firmemente en Él. Cuando estamos arraigados en Jesucristo, estamos libres. Cuando nuestra fe está puesta en el Señor y solo en el Señor, somos libres, no somos engañados, no dependemos de las cosas, como decía Lucrecia, que tenía una pirámide para esto, no sé, un llamador de ángeles para lo otro, una cinta roja, una cinta lila, un ángel, no sé de qué. No dependemos de las cosas, porque sabemos que Jesús, el Señor, todo lo puede, que está siempre con nosotros, que Él oye todo lo que le decimos aunque no abramos la boca, porque ve nuestro corazón. No sé si les ha pasado de tener un deseo en el corazón y no decirlo a nadie, solamente pensar, y Dios te lo da. Y Dios te lo da, porque Él escucha nuestro corazón. Por eso, hermanos queridos, no nos aferremos a las cosas y estemos con nuestra fe firme en Él. Aún en lo religioso, somos engañados espiritualmente cuando no tenemos una relación de intimidad con Jesús, porque ponemos la atención en lo que hacemos, en lo que decimos, en lo que tenemos, y no en Jesucristo.
Lamentablemente, y en las redes sociales, y cuando recibo, me duele el corazón y me da una bronca que no les puedo explicar. Me da una bronca, porque digo, es porque me duele el corazón, porque es porque no conocen o no han experimentado verdaderamente que Jesús es nuestro Redentor, que Jesús es nuestro Salvador y que Él todo lo puede, que no hay poder más grande en el mundo que la fe en Él. No hay poder más grande en el mundo que la fe en Él. No lo hay. Entonces por eso me duele el corazón y me da bronca, porque veo cómo el ñato nos engaña, el demonio. Por las redes. Hace poco me llegó una cadena. Las cadenas son para atar. No necesitamos hacer cadenas cuando Jesús es nuestro Señor. No necesitamos hacer cadenas. Tenemos que orar y confiar en Él, pero no tenemos que andar pasando cadenas. En todo caso, pasemos pedidos de oración y oremos, porque ese es el poder. El poder orar y pedirle a Él que todo lo puede, pero no, el poder no lo tiene la cadena. Me pasan una cadena de una persona que la reamo. Esa cadena decía que, que era el ángel de la guarda ese día y que me la enviaba porque durante 8 años iba a iluminarme y se la tenía que pasar a 8 amigos y en 8 minutos iba a recibir una buena noticia. Eso es una mentira del diablo. Y normalmente cuando me pasa esto suelo contestar, primero porque quiero a la persona y segundo porque hay que hacerlo para desenmascarar al diablo y que se deje de andar haciendo todas estas cosas y veamos que nosotros somos hijos de la luz y no hijos de las tinieblas. Y si somos hijos de la luz tenemos que iluminar con la luz de Jesús, porque Él es la luz del mundo. Ningún ángel me puede iluminar. Él es la luz del mundo. Jesús es la luz del mundo. Él dijo, yo soy la luz del mundo, el que a mí me sigue no andará en tinieblas. Yo soy la luz del mundo, el que a mí me sigue no andará en tinieblas. Entonces, le mando un mensaje a esta persona que la quiero con todo mi corazón y le digo, entonces ella me responde, pero me la mandó una persona re católica, que es de la Acción Católica, que es catequista. Y se imaginan, más me dolió el corazón. Más me dolió el corazón. Que estemos en la iglesia, que seamos catequistas, que seamos de la Acción Católica, de la Legión de María o de la Renovación Carismática. No quiere decir que tengamos una relación personal con Jesús y que sepamos, vivamos y experimentemos que Él es el Señor, el Redentor, el que vive, el Todopoderoso, para lo cual nada hay imposible. Y que no necesito hacer cadenas de nada, ni enviársela a tantas personas porque voy a recibir tal o cual noticia. Y que algunas dicen, y si no lo haces... Entonces, hermanos queridos, contestémosles. Jesús es mi Señor. Jesús dio la vida por mí. Yo no necesito hacer cadenas. Yo no necesito hacer cadenas. Miren cómo usa el diablo las redes sociales. Tenemos que rendirnos a los pies de Jesús como se predicó, como se cantó, como hemos orado. Tenemos que tener intimidad con Jesús. Tenemos que conocer la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, porque acá está la verdad.
Porque sabiendo, conociendo la palabra de Dios, no vamos a ser engañados por palabras seductoras o persuasivas, que no nos implican ningún cambio de vida. En cambio, esta sí nos implica un cambio de vida, porque nos confronta con amor para que nos asemejemos cada día más a nuestro Redentor. Entonces, tenemos que conocer la palabra de Dios. Tenemos que conocerlo a Él, porque si lo conocemos la palabra, lo conocemos a Él. Había uno que no me acuerdo cómo se llama, San Jerónimo. El que no conoce la palabra de Dios no conoce a Dios, ¿no? Ahí está nuestro termómetro también. Fíjense cómo usa las redes el enemigo. Estemos atentos a lo que nos llega, a lo que nos entra por los ojos. Una persona que trabaja y sirve a Dios en una capilla me manda un video, lo abro y cuando lo abro me quería morir. Me quería morir, porque era una mujer totalmente desnuda, pero la voz del hombre que hablaba de la lucha contra el cáncer de mama. El resto de las imágenes eran todas imágenes pornográficas de mujeres desnudas. Pero lo que decía era bueno, porque era contra la lucha contra el cáncer de mama. Fíjense cómo el diablo utiliza lo que vemos también. Estemos atentos. Entonces, estaba, no sé, fucsia, naranja, roja, no sé. No contra la persona por amor de Dios, sino contra el diablo. Entonces le mando un mensaje a esta hermana querida y le digo: fulanita, ¿qué es esto que me enviaste? ¿Vos lo viste? Le digo, por favor, no lo reenvíes. Entonces, ¿qué me contesta? Vi la primera imagen, que era terrible, y después se apagó el teléfono y escuché lo que el hombre decía. No vio nada de todo lo demás y lo mandó. Entonces le digo, por favor, no lo envíes más. Y me dice, pero a mí me lo mandó una mujer que es muy amiga del obispo. Ahora, ¿qué importa que sea muy amiga del obispo o de quien sea o del papa? ¿Qué importa? El diablo vino para confundirnos, para engañarnos, para seducirnos, y nosotros tenemos que combatirlo con las armas que Dios nos dio. Con las armas espirituales, no son carnales, son espirituales. Y cuando recibimos estas cosas tenemos que hablar, porque lo tenemos que desenmascarar. Dios, como dijo el obispo, nos tenemos que santificar. Dios nos quiere santos en todas las áreas de nuestra vida. Y para eso tenemos que conocer la palabra de Dios. Y a través de esa palabra el Espíritu Santo va haciendo la obra en nuestros corazones. Las redes sociales son buenísimas para extender el reino de Dios, pero estemos atentos. Cortemos con las cadenas. No reenviemos todo lo que nos mandan. Leamos. Reenviemos la palabra de Dios. ¿No? Evangelicemos, pero tengamos cuidado. Dice que tenemos que estar
firmemente arraigados y basados en Él por la fe, arraigados, edificados. No tenemos que estar arraigados y edificados en las cosas. Es triste ver cómo usamos objetos religiosos como protección. Lo más común, el rosario, que lo usan como objeto de protección, colgado en el auto o en el cuello. Y el rosario, ¿saben? No nos protege de nada porque es de plástico, de madera o del perla o de lo que sea. El rosario es para orar. No nos protege de nada. El que nos protege es el Señor. El Señor es mi guardián y no duerme. No duerme, es mi guardián. No necesito protegerme con el rosario abajo de la almohada o colgado en el auto o colgado en el cuello. Sí, lo tengo que utilizar para orar. Sí, los que lo usan, los que tienen la costumbre de orar el rosario. Obvio, hay que orar. Pero no colgarlo como objeto de protección. Lo mismo que con las estampitas y las imágenes. Están vacías, son de material. Jesús está vivo. Jesús está vivo. No necesitamos de otras cosas. Cuando Jesús es mi Señor, no necesito aferrarme a otras cosas. Porque yo lo conozco y sé, o lo estoy conociendo y sé quién es Él. Sé que Él me redimió, como nos enseñaba Alejandro, pagó el precio, me compró con su sangre. ¿Qué más podemos pretender, querer? Lo otro es tocar. Sí, tenemos sentido, necesitamos, pero no pongamos la confianza en las cosas materiales. Sea el rosario, sea una imagen, lo que sea. Pongamos nuestra confianza en el Señor, arraiguémonos en Él, estemos firmes en Él, basados en Él, porque Él es el que nos da las fuerzas para enfrentar las tempestades, Él es el que nos da la gracia para hacer las cosas, Él es el que nos da la sabiduría, la inteligencia para resolver los problemas, Él es el que nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestros pensamientos y nuestros sentimientos en Jesús. Es Él, es Él. Ni siquiera pongamos la confianza en las personas, porque todos fallamos. No hay ni uno que no falle. Todos fallamos. A veces idealizamos, ¿no? Hacemos de ídolos. Y a veces hasta nos ponemos nosotros mismos como ídolo, el mejor, el que más sabe, el que tiene más gracia, el que Dios más lo usa, o Dios más la usa, o el que sabe hacer mejor tal o cual tarea y nadie como yo. No, siempre, siempre es Jesús. Y de Él recibimos los dones, de Él recibimos la gracia, de Él recibimos la sabiduría, de Él recibimos la creatividad para hacer las cosas. A veces me encanta ver esas personas que son así y tan creativas para hacer tareas, para realizar cosas, para hacer artesanías, para organizar eventos que tienen, es maravilloso. Y esa gracia le viene de Dios. Y alabo a Dios por lo que le dio a mis hermanos, porque es bárbaro. Vos decís, wow, qué bárbaro, ¿no? ¿Cómo se le ocurrió esto? Qué bárbaro, y así al toque, qué bárbaro. Es el Señor y es el Señor. Amén, amén. Y dice...
dice, al ser bautizados, ustedes fueron sepultados con Cristo y fueron también resucitados con Él, porque creyeron en el poder de Dios que lo resucitó. Nosotros fuimos sepultados con Cristo y resucitados con Él. Ya estamos resucitados. Ya estamos resucitados. Tenemos que guardar con temblor, con temor esta salvación. Con temor y temblor para no perderla, ¿no? Pero ya estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Es profundísimo esto, es tremendo. Estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Por eso tenemos que estar arraigados y firmes en Él. Porque creímos en el poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Recién, Alejandro nos preguntábamos si creíamos, ¿no? Que está vivo. Sí, no dudo que Jesús está vivo, no lo dudo. No sé, cada uno sabe en lo profundo de su corazón, ¿no? Pero no dudo de que está vivo. Y en este resucitar, Él canceló la deuda que nos era contraria, clavándola en la cruz del Calvario. Por eso es que no nos tenemos que dejar engañar por todas estas filosofías y doctrinas que circulan en este tiempo más que nunca, porque aparte tienen el beneficio también de las redes sociales, por ejemplo, que también me han mandado cadenas con eso, de los ángeles. Que te envío un ángel, como decíamos hoy, ¿no? Bueno, es ignorar la palabra de Dios. Es ignorar la palabra de Dios. Fíjense qué importante es. Lo vamos a leer. Está en el Salmo 103, versículo 20. Fíjense, si conocemos la palabra de Dios, no somos engañados. Porque cuando me digan, te mando un ángel, van a ver que no me pueden mandar que a lo sumo un ángel caído. ¿Qué? Dice, bendigan al Señor todos sus ángeles, los fuertes guerreros que cumplen sus órdenes, apenas oyen la voz de su palabra. Los ángeles están en la presencia de Dios, cumplen las órdenes de Dios, apenas oyen la voz de su palabra. No cumplen nuestras órdenes. Nosotros no podemos mandar a ningún ángel. Es mentira. Solo cumplen la orden de Dios. Y están enviados, y lo dice en el Salmo 91, en los versículos 11 y 12. No te alcanzará ningún mal, ninguna plaga se acercará a tu carpa, porque Él, el Señor, ¿no?, te encomendó a sus ángeles para que te cuiden en todos tus caminos. Ellos te llevarán en sus manos para que no tropieces con ninguna piedra. Están al servicio, cumplen las órdenes de Dios. Dios los envía para que nos cuiden, para que nos protejan. Así que no enviemos más ángeles a nadie, porque no lo podemos hacer directamente. Ellos cumplen la orden de Dios y están acá, aunque no los vemos. Están para cuidarnos y para guardarnos. Y en Mateo 4:11 dice, después de que Satanás se fue de los 40 días de ayuno del Señor y se tuvo que ir, vinieron los ángeles a asistirlo. Están para cuidarnos.
son las mentiras con las que nos quiere engañar muchas de las filosofías que corren por estos tiempos y por los antiguos también. Y también dice acá en Colosenses, habla acerca de los alimentos, ¿no? Dice, no toques aquello, no comas aquello. Que me lo resalté, ¿no? No comas aquello. Y hay una palabra que descubrí leyendo la Biblia y que me encantó y que cada vez que empiezan, mira, no comas esto porque está contaminado, no comas aquello porque te va a hacer mal, tenés que comer esto porque esto es así, esto es asá. Hay una palabra en Timoteo, en la segunda de Timoteo. Primera de Timoteo 4, capítulo 4 del 1 al 5. También para quitarnos el temor, ¿no? Cuando nos dicen esto está contaminado, no comas más carne por esto, no comas estas verduras porque están contaminadas, no comas aquello otro. Miren lo que dice la palabra de Dios con respecto a los alimentos. El Espíritu afirma claramente que en los últimos tiempos habrá algunos que renegarán de su fe para entregarse a espíritus seductores y doctrinas demoníacas, seducidos por gente mentirosa e hipócrita cuya conciencia está marcada a fuego. Esa gente proscribe el matrimonio y prohíbe el consumo de determinados alimentos que Dios creó para que los creyentes y los conocedores de la verdad los comieran dando gracias. Todo lo que Dios ha creado es bueno y nada es despreciable si se lo recibe con acción de gracias, porque la palabra de Dios y la oración lo santifican. Cuando oramos para que Dios bendiga los alimentos, la palabra de Dios y la oración santifican los alimentos. Si ese alimento tiene algo de contaminación, está bendecido por Dios. Yo creo que su palabra lo bendice y lo santifica y me lo como en paz. Porque creo en el poder de Dios. ¿Por qué oramos por los alimentos? ¿No? Para que Dios los bendiga. Entonces, por más que nos digan esto o aquello, ¿qué es lo malo? Si me como una vaca, obviamente me va a caer mal, ¿no? Si me como 3 kilos de banana, obviamente que me va a caer mal. Pero cuando bendigo los alimentos, estoy creyendo que el poder de Dios los está purificando, santificando, para que me hagan bien y para que nutran mi organismo. ¿Por qué? Porque Él hizo todo bueno. Entonces, hermanos queridos, no nos dejemos engañar por el diablo. Pongámonos a sus pies, leamos su palabra, conozcamos la verdad. Fíjense que acá dice los creyentes y los que conocen la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesús es la verdad. Jesús es la luz. Jesús es el que vino a deshacer las obras del diablo. Jesús es el que dijo en Romanos 8:32, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Libres de estar atados a las cosas. Libres para creer en Él, libres para no atarme a una imagen, a una estampita, libre para no depender de una persona, libre.
¿Necesito a mis hermanos? Sí. Como nos predicaba Alejandro, nos necesitamos. Nos necesitamos. Por eso es maravilloso estar en una comunidad. Es maravilloso estar en familias carismáticas. Pero tenemos que conocerlo a Él para ser libres, 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 libres y depender de Él, nada más que de Él, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Él es nuestro Redentor, Él es el que pagó el precio, Él es el que nos envió su Espíritu Santo y ese Espíritu Santo es el que hemos recibido en nuestra vida, en nuestro corazón, y es el que nos va a guiar siempre, siempre, siempre. Aunque seamos rebeldes, aunque seamos pecadores, Él siempre va a estar hablándonos. Por eso ahora nos vamos a poner de pie y vamos a hacer una oración. Tenemos que tomar una decisión de renunciar a todas estas cadenas, a todas estas filosofías engañosas. Me encantó el testimonio de Lucrecia porque realmente es salir de la oscuridad para entrar en el reino de la luz. Y es el caso de todos nosotros, ¿no? Pero ella en forma particular experimentó lo que es el mundo de las tinieblas a través del curanderismo, de la hechicería y de todo lo que eso conlleva. Vamos a hacer una oración para renunciar a esas cosas y tomar la decisión de poner nuestra confianza en Jesucristo, nuestro Redentor, el que está vivo por los siglos de los siglos, el que nos salvó, nos redimió, nos purificó, nos santificó en la cruz del Calvario. Señor Jesús, hoy decido renunciar a los engaños de Satanás, a sus seducciones, a sus mentiras, a sus palabras engañosas. Renuncio en el nombre de Jesús. Y Señor, decido de todo corazón seguirte a ti. Señor, anhelo tener una relación más íntima contigo, conocerte, experimentar el deleite de estar en tu presencia. Señor, dame tu gracia para amar tu palabra. Revélame tu palabra, que pueda conocer tu verdad y de esta manera ser libre de todos los engaños y mentiras del diablo. Gracias por amarme tanto